Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Buenas, buen día. Hola, hola, Dani, un gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado tú? Bien, bien, un poco ajetreada. Semana corta ha sido por los feriados, así que, bueno, ahí ya trabajando nomás. Súper Sí. Mariana. Coméntenme, a ver, los conoceré un poco mejor. Coméntenme qué están haciendo para entender un poco el contexto de la entrevista. Súper, te comento, Daniel y yo estamos realizando unas investigaciones sobre el ecosistema FinTech en, en La Paz, Bolivia, ¿no? Esto se está haciendo para el ICA, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Administrativas de la UMSA. Esta investigación está más o menos un año que estamos haciendo, se ha retrasado obviamente por la pandemia, y hemos llegado en cuestión de ecosistemas. ¿Tú conoces lo que son las fintechs? Claro, esta es la tecnología aplicada a la industria financiera, ¿no? Súper. Entonces, este ecosistema, queremos ver por qué el nuestro está, en qué estado está, ¿no? Si está desarrollado, qué ingredientes tiene y cómo se encuentra respecto a otros en Latinoamérica, como el caso de Brasil, México, Perú, Chile o Argentina, ¿no? Eh, Como este es un tema nuevo, digamos, y nuestro país es un poco sui generis, somos muy informales, no hay mucha información disponible, tampoco está tan desarrollado. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay cuatro componentes, ¿no? Clima de negocios, tecnología, regulación específica y gobierno y entidades financieras tradicionales, ¿no? Estos son los cuatro Ya. factores, obviamente hay otros subfactores dentro de estos, que lo que hacen es moldear todo el ecosistema. Eh, Hemos encontrado que en cuestión de derechos digitales, todavía estamos recién comenzando. La cultura digital en Bolivia también está un poco atrasada, recién está comenzando. La firma electrónica, estamos ayer discutiendo con Esteban Lima Torricos, que ha ayudado a implementar el plan de gobierno digital. ¿Con quién, perdón? ¿Con Con Esteban? Esteban, sí, no sé si lo conoces. Sí, claro, ha estado con nosotros en algunos eventos. Sí, él también nos ha compartido algunas impresiones de cómo está la cultura digital. Todavía no tenemos un internet caro, no hay mucha cultura de internet, ¿no? Todavía hay debates pendientes, quizás muy avanzados, ¿no? Como si la data que yo genero me pertenece a mí o le pertenece a la compañía que los ha estructurado y almacenado. Entonces, nos hemos encontrado también con muy interesante tu ponencia respecto a protección de datos personales. Y eso era lo que nos ha llamado la atención. Por eso te agradecemos mucho por tu tiempo y quisiéramos preguntarte cómo ves, cuál es tu perspectiva, la tuya, respecto a los datos personales acá en Bolivia. ¿Cómo estamos? ¿Cuál ha sido tu Desde el visión? punto de vista jurídico, ustedes están hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, gracias primero por considerarme. Yo realmente soy una apasionada de la transformación digital en el derecho, que es un área muy tradicional, muy estancada, que hoy tiene que hacer frente a mucha tecnología, ¿no? Que cada día evoluciona. Entonces, es complicado para los abogados sumarse a este tema, ¿no? Y por supuesto es complicado para los legisladores. Ya con el contexto que les ha dado Esteban Lima, entenderán que nuestro gobierno electrónico está avanzando, tenemos un plan de implementación y todo esto. Sin embargo, nuestra norma está limitada, ¿no? ¿Cuál es nuestro mayor avance normativo en Bolivia? Tenemos la ley 164, ¿no? Que es la ley de telecomunicaciones, que nos va a dar el marco para las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y que mezcla telecomunicaciones con TICs e incluso algunos otros aspectos. Entonces, lo que hace es regular aspectos como firma electrónica, firma digital, muy a grandes rasgos, ¿no? Habla muy poco igual de comercio electrónico y habla de protección de datos en una forma muy amplia también. La promesa de esta ley, la 164, era
que debía regular protección de datos. Sin embargo, no alcanza y dicen que, bueno, sí deben protegerse los datos. Y un avance importante que tiene es las comunicaciones comerciales. Un poco se enfoca ahí más que en la protección de datos como regulación en comparación, por ejemplo, a un reglamento de datos europeo, ¿no? Que es como ahorita el modelo máximo que tenemos de legislación específica en materia de protección de datos y la más estricta, ¿no? Que obliga a cada una de las empresas, para darles un ejemplo de todo lo que regula, corporaciones, empresas, incluso el mismo Estado, cualquier institución que administre datos de otras personas, a contar, por ejemplo, con un delegado de datos, ¿no? Con una persona encargada de cumplir con todas las medidas de protección dentro de la empresa, en las diferentes etapas del ciclo de vida de datos, ¿no? Desde que se almacena, para qué se almacena, cómo se almacena, cuánto tiempo, con quién se comparte, para que se... Todo lo que es la gestión ética de datos está prevista. En nuestro país no hay absolutamente nada de esto, no hay regulación. Lo que estamos haciendo es esperar que salga una ley específica de protección de datos. Ya vamos por el tercer anteproyecto que ha llegado a la Cámara de Diputados, me parece que otro llegó a la de Senadores, pero por supuesto se ha estancado porque no es prioridad para nuestro Estado. Por supuesto, ha tenido muchas consecuencias en nuestra sociedad. De hecho, está generando esta educación, el inicio de esta educación digital en Bolivia, lo cual es bueno, ¿no? Y probablemente ponga ya en tela de juicio el hecho de que el gobierno no acelere estos proyectos de ley, ¿no? Entonces, como les decía, la ley 164 no protege, habla por ejemplo, de la inviolabilidad de las telecomunicaciones, lo cual está muy chiquito en comparación a lo que es el mundo de los datos personales, porque estamos hablando, por ejemplo, de llamadas, de mensajes y toda esta información que está en manos de las empresas telefónicas, más que todo, ¿no? Yo he trabajado 3 años en la ATT y he podido ver más o menos cómo se aplica esta ley, ¿no? Ya en la vida real, si quieren, y es muy, muy corto la aplicación, ¿no? De la inviolabilidad de las telecomunicaciones. En los hechos es, por ejemplo, que alguien no puede sacar tu extracto telefónico sin tu autorización, ¿no? O información, así que tiene que ver con tu línea. Pero no llega a la cobertura de protección de datos que tantas empresas utilizan, ¿no? Lo que por si acaso no nos quita la obligación frente a países europeos. Hay muchas empresas que sí manejan datos con Europa, por ejemplo, y no se dan cuenta que sí les está aplicando el reglamento de datos europeo, ¿no? El alcance, digamos, de este reglamento traspasa las fronteras cuando se trata de flujo transfronterizo de datos. Entonces muchas pueden ser sancionadas también. Pero ya en el marco de nuestro país e incluso de las empresas de afuera que operan aquí en Bolivia, estoy hablando incluso de grandes corporaciones como WhatsApp, Facebook y demás, ¿no? Tienen aquí realmente paso libre para esto. Entonces, a ver, avances de nuestra legislación. Tenemos en la 164 esto de las comunicaciones comerciales, que protege un poco al spam, básicamente, ¿no? A todas estas comunicaciones que te mandan las empresas como locas, ¿no? Porque consiguieron en algún modo tu correo electrónico, que por supuesto es un dato personal importante, se considera el correo electrónico, y te bombardean con publicidad. Entonces te va a regular ciertos aspectos, tanto en la ley 164 como en el reglamento, como por ejemplo el hecho de que debas autorizar el envío de estas publicaciones, ¿no? De estas comunicaciones publicitarias. Debes autorizarlas y si no las autorizas, pues no deben enviarse, o si se ha autorizado para un fin en específico, no debe ser aprovechado para otro, ¿no? Que deben ser claras, completas, no engañosas. Va un poco más, creo yo, orientado a la protección del consumidor que a los datos en sí mismos, ¿no? En sí mismos. Y eso es importante decirlo. Después tenemos herramientas como la acción constitucional de privacidad, que ahorita es como la herramienta clave, digamos, a nivel jurídico de defensa de
nuestros datos personales porque permite ejecutar o reclamar, digamos, activar los derechos digitales que sí están implícitamente reconocidos en nuestra legislación, como es el hecho de rectificar datos, ¿no? De cualquier almacenamiento, de cualquier banco de datos, ya sea físico, electrónico, de donde sea que se encuentren nuestros datos, el poder eliminarlos, el poder rectificarlos, el poder entender para qué se están usando, ¿no? Estos son derechos digitales, los más famosos derechos ARCO, ¿no? Estos derechos ARCO. Y la Constitución en su artículo 130 y 31 nos habla de la acción de privacidad, que nosotros solicitamos a una empresa, corporación, institución o lo que sea, por ejemplo, eliminación o rectificación de nuestros datos y nosotros recibimos un rechazo, podemos activar esta vía directa de Constitución, ¿no? De la Constitución, para que un juez exija la eliminación de nuestros datos, ¿no? O sea, el cumplimiento de este derecho. Y esta es la herramienta más utilizada, ¿no? Un caso típico es de una pareja que ha subido, ¿no? Videos íntimos, por ejemplo, en una página pornográfica. Entonces, esto se solicita a la página y si esta te rechaza la eliminación de tu información, que es tu imagen, tu rostro, es un dato, por supuesto, personalísimo, pues se puede exigir, ¿no? Es complicado cuando las empresas no están en Bolivia, cuando estamos hablando de una página internacional, ¿no? Hay limitaciones muy grandes. Sin embargo, hay jurisprudencia. No sé si ustedes están relacionados o informados sobre lo que es la jurisprudencia, porque es un término jurídico. No, la verdad es que no. La jurisprudencia son fallos de los tribunales, ya que van marcando una línea de cómo van a ir resolviéndose otros casos. Entonces, digamos, se han resuelto casos así de privacidad, varios, ¿no? Varios. Por ejemplo, tenemos la jurisprudencia de que un juez ha establecido que el WhatsApp no es un banco de datos, porque había quien reclamaba que se habían difundido información falsa sobre esta persona en WhatsApp. Pero WhatsApp, para nuestra legislación, por jurisprudencia, no es considerado un banco de datos. Entonces, esa acción no ha sido aceptada, ¿no? Porque ha sido simplemente información difundida. No es que Facebook o WhatsApp está almacenando esa información y debe sacarla de ahí, ¿me entienden? Hay un concepto diferente. Entonces, básicamente esos son los avances de nuestra legislación en este momento, ¿no? A nivel, digamos, penal, tratando de darles, ¿no? Un poco panoramas en todas las áreas. A nivel penal, podemos hablar de delitos informáticos que son muy, muy pobres en nuestra legislación. El Código Penal que iba a promulgarse y que fue abrogado a pedido de los médicos, y bueno, habían detalles que sí se podían, digamos, ser controvertidos, pero también habían delitos informáticos que eran útiles para nosotros, ¿no? Y han sido derogados, entonces nos hemos quedado únicamente con alteración de datos y manipulación de datos, que son dos delitos que no llegan a cubrir realmente toda la actividad que hay en medios digitales delictiva, ¿no? Y no he contemplado tampoco el tema de mal uso de datos como tal, no está considerado. Ahora hay mecanismos judiciales también, ¿no? Hay acciones civiles, si es que hay un daño civil al honor, a la honra, a la dignidad. ¿Entienden? Hay formas jurídicas que sí se puede dar, no específicamente, o sea, es decir, a pesar de que no estén específicamente legisladas, sí tocan, digamos, derechos que están protegidos en nuestra legislación, como la honra, la dignidad, la privacidad, ¿no? Entonces, hay formas, digamos, en las que, dependiendo del caso, se podría activar una protección, pero lamentablemente, como les digo, ante la falta de una legislación específica, no es posible sancionar empresas, no es posible exigir determinadas medidas de seguridad a quienes administran datos en nuestro país. Gracias, Mariana. Una consulta, ¿tú crees que este vacío legal pueda ser interpretado como una ventana de oportunidad para emprendimientos fintech o empresas que usen datos? ¿O el riesgo es el riesgo a que hay una legislación posterior que la sanción es muy grande? ¿Cómo lo verías tú? Es una buena pregunta, porque ver un vacío legal como una oportunidad es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Es muy bueno para los emprendimientos,
pero estamos hablando de derechos básicos de las personas. O sea, creo que todo depende de la ética y de la finalidad en la que se vaya a usar, porque hay cosas básicas, digamos, ¿no? Que nuestra legislación futura, hay una proyección normativa. Hace poco, no sé si ustedes vieron, Status sacó un congreso internacional sobre el tema de protección de datos personales. Y acá, por ejemplo, David Oliva, que es un abogado muy bueno en Bolivia, habla sobre esta proyección normativa que nosotros tenemos, ¿no? Y tiene que ver en aspectos básicos como esto de que los datos sean utilizados para el objetivo que se están pidiendo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si es que estos emprendimientos, o sí, emprendimientos están surgiendo en Bolivia y contemplan un parámetro normativo que, por ejemplo, tiene el reglamento europeo, no tendrían tanto problema en un futuro, ¿no? O sea, si va más o menos enfocándose en esa tendencia regulatoria, no habría mucho problema porque nunca nuestra legislación va a ser, digamos, la que nosotros saquemos va a ser más exigente que un reglamento europeo, por ejemplo. No va a ser así. Entonces, teniendo un poco esa orientación y ese manejo ético de datos, de decirle a las personas para qué van a usar sus datos, cómo se los va a almacenar, ¿no? Y con quiénes se va a compartir, pues entonces el riesgo en un futuro es menor. Además, que deben considerar que cualquier legislación venidera regula para lo venidero, nunca hacia atrás, ¿no? Las normas no están hechas para aplicarse hacia atrás, salvo sean más benéficas, por ejemplo, para un delincuente, ¿no? O a un administrado. En casos muy concretos se aplica para atrás cuando es beneficioso, pero nunca para castigar, por ejemplo, ¿no? Entonces, un emprendimiento fintech que empieza a utilizar datos, el día de mañana sale la norma y tendrá que adecuarse, ¿no? Nadie lo va a sancionar por algo que ha hecho en el pasado. Un poco eso como principio jurídico. Entonces, creo que básicamente lo importante es el manejo ético de datos. Súper, muchas gracias. Una consulta. ¿Tú cómo ves al consumidor digital? ¿Crees que está consciente de sus derechos digitales o crees que estamos en una etapa bastante básica, bastante atrasada? Estamos en una etapa bastante básica. Hay muchos aspectos, sobre todo en nuestra sociedad, que limitan ese avance y que han limitado todo este tiempo. Es por eso que nuestro país no está tan avanzado y que ha sido más bien la pandemia la que nos ha empezado a hacer hablar de transformación digital necesariamente como ya una obligación. Pero hay dos cosas fundamentales, creo yo. Por un lado, la brecha económica. La brecha económica es un aspecto fundamental en nuestro país, o el tema de acceso simplemente, porque para hablar de educación digital tienes que hablar primero de los medios, ¿no? O sea, de tener acceso a Internet, por ejemplo. Si ni siquiera tienes acceso a Internet, ¿cómo puedes aprender a usarlo, no? Entonces, rompiendo esa primera barra de acceso, ¿no? No solamente es el acceso a Internet, es tener un dispositivo, es tener ciertas facilidades económicas para ser un usuario digital, ¿no? Entonces, partiendo por ahí en nuestro país, es un problema. Ya digamos una persona como segundo paso tiene internet y tiene celular, por ejemplo, entramos a una deficiencia educativa de discernimiento y comprensión de cómo se maneja la información en redes sociales, y hablo principalmente de redes sociales porque es ahí, a través de las redes sociales, que las personas se informan, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el problema de las fake news, de la falta de comprensión de lo que realmente esa información que te está llegando. Creo que el tema de las fake news es algo grave porque es lo que también limita nuestra educación digital, ¿no? Nos confunde, nos altera, cambia nuestra visión de la realidad y eso tiene consecuencias políticas, económicas, sociales. Hemos visto, ¿no?, cómo influye en temas democráticos incluso. Es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí igual estamos mal, muy mal en educación digital y pues nuestras escuelas nunca se han preocupado. Ahí está el gran problema de la educación en estos momentos, ¿no? Muchos colegios no saben cómo van a llevar adelante sus clases, han tenido que invertir en plataformas, no funcionan, ni que hablar de los colegios fiscales que no tienen ese acceso, ¿no? Que tienen que ir al cerro para escuchar la radio si es que van a transmitir su clase por radio.
Entonces, bueno, son todo el tema de la brecha económica y de acceso a la educación que tenemos, ¿no? Y por otro lado está la brecha generacional, ¿no? Toda una gran generación de personas que hasta los millennials llega la información, ¿no? Toda la facilidad de dominar esto. Los famosos millennials somos ya más nativos digitales, pero de ahí para adelante, pues tenemos que ser conscientes de que hay una brecha generacional fuerte de muchas personas que realmente no saben usar Internet, no saben usar medios digitales. Y eso es un problema real, no solo porque no conozcan sus derechos, sino que están manejando de mala manera, ¿no? Compartiendo fake news, siendo vulnerables a ataques cibernéticos, a robos de información, ¿no? Realmente, incluso, o sea, no pueden ni siquiera trabajar muchos de ellos ya porque no pueden manejar una reunión de Zoom, ¿no? Hay docentes que han quedado totalmente inalfabetos. O sea, por ejemplo, yo conozco docentes que son eminencias, ¿no? Eminencias de docentes increíblemente buenos que llevan 30, 40 años de docencia, pero los has puesto frente a la pantalla y resulta que son analfabetos digitales, ¿no? Entonces es un golpe fuerte para ellos, es un golpe fuerte para toda esa generación, ¿no? Que hoy está siendo afectada. Entonces, por estos motivos, es carente nuestra educación digital, pero yo siempre soy un poco positiva, digamos, ¿no? De que todo esto está empezando a surgir, está empezando a ocurrir, se está empezando a hablar, y por eso es que lanzo estos webinars, estas charlas y todo esto para que la gente empiece a escuchar de lo que se trata y que se dé cuenta de que su información es parte de su personalidad. Y acá hay dos tendencias, ¿no? En el mundo, de que tal vez más, pero a ver, principalmente de que los datos son parte de tu personalidad. Esta es la tendencia europea, bajo la cual está regulada el reglamento de protección de datos. Y la tendencia asiática, por ejemplo, que los datos no son parte de tu personalidad, sino que es algo que incluso la administración necesita para administrar, ¿no? Y es por eso que en Asia los países son, no sé, protección de datos. Ustedes ven el ejemplo más terrible que es China, el gobierno tiene control de toda la información de la población. Y hay una tendencia más, que es la americana, ¿no? Bueno, estadounidense, mejor dicho, que es que los datos son mercado, ¿no? Y hablamos del data marketing incluso ahí, ¿no? Los datos porque son herramienta para publicidad, para venta y desarrollo de productos y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como latinos estamos tendiendo un poco por viendo la regulación uruguaya, por ejemplo, que es un ejemplo para nuestra región, estamos tendiendo a lo europeo, ¿no? Al decir, no, los datos me pertenecen, son parte de mi personalidad, porque me permiten, le permiten a otras personas identificarme. Y esto tiene que ver con mi privacidad, ¿no? Con mi ser y con lo que yo quiero hacer con esos datos. Entonces, en un futuro o sea, el lineamiento es seguir a la Unión Europea, ¿no? En ese marco. Súper. Una consultita. Hemos hablado ya del consumidor financiero, de qué tan consciente está. ¿Cómo está en el ejercicio de sus derechos? Por ejemplo, su ejercicio de firmar un contrato. Hemos visto que se ha avanzado bastante con el catalizador de la pandemia, que ya ahora la gente está un poco, ya sabe que existe un poco la firma digital. Tú en el corto y el mediano plazo, ¿qué otras facilidades ves como la firma digital que se vayan a dar? Ahí tal vez habría que aclarar un poco el tema de la firma digital y firma electrónica, ¿no? Creo que ahora lo que se ha estado aplicando ha sido más que todo la firma electrónica, porque la firma digital requiere una aprobación de una entidad certificadora, ¿no? Es un software instalado, entonces no todas las personas tienen esto. Y por eso es un impedimento para aplicarse masivamente, porque la firma electrónica no es, tiene un valor legal, tiene un valor probatorio, pero no el mismo que tiene una firma digital, ¿no? A ver, otras aplicaciones en el ámbito financiero, a ver, tendré que pensar un poco. Hay, por ejemplo,
accesos ahora a información financiera que también puede vulnerar mucho los datos personales, ¿no? Entrar a la página esta de controles crediticios y demás. Bueno, basta que pongas el carnet de identidad de una persona y te puede decir todo el historial crediticio que tiene. Claro. Terrible, terrible. O sea, sí, muy, muy buen avance tecnológico, acceso a la información, me parece buenísimo. Pero, por ejemplo, ahí la tecnología fintech está vulnerando derechos, ¿no? Está poniendo tal vez información sensible, porque hay que diferenciar también entre los datos personales y los datos sensibles, ¿no? Que tienen que ver con un estado de salud, un estado financiero, digamos, ideología, ¿me entiendes? Ya cosas muy, muy personales que no deberían estar expuestas para nada. Después, aquí en Bolivia, para serte honesta, no sé qué otras aplicaciones fintech hay. Obviamente podemos hablar de banca electrónica y del crecimiento de la banca electrónica en Bolivia. Eso es fundamental. Estoy segura que ahora, después de la pandemia, van a salir datos mucho más altos de personas que están utilizando, ¿no?, la banca electrónica, que me parece genial. El pago del código QR es algo tan simple, pero que está revolucionando los métodos de pago hoy en Bolivia, ¿no? Creo que he considerado fintech también, ¿no? Todo el pago QR, he visto caseritas del mercado con su letrerito QR ahí, me pareció genial, ¿no? Porque es algo más simple y que se adapta también a nuestra cultura un poco, ¿no? Porque volviendo a esto de la educación digital, no solamente es educación, sino también, o sea, la educación trae confianza, porque la falta de educación trae desconfianza, ¿no? Entonces es muy difícil aplicar, digamos, nueva tecnología a estos sectores cuando hay desconfianza en la población. Cuando solo el 50% de nuestra población, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria, ¿no? Y mucho menos tiene tarjeta de crédito, por ejemplo. Y muchos de ellos no van a introducir sus datos bancarios a una página, digamos, para comprar. Por que hay, ¿no? Entonces, la educación viene con este tema también de la aplicación de nuevas tecnologías financieras. Y bueno, a nivel bancario no sabría decirte, la verdad, cómo están aplicando la tecnología internamente, ¿no? Los bancos, cómo están funcionando. Pero por lo pronto tenemos eso, ¿no? Sistemas más conectados, tenemos información más disponible, digamos, para la población, que puede ser cuestionable, y algunos métodos de pago, tal vez. Sí, Súper, de hecho, gracias. quería preguntarte, por ejemplo, tú mencionabas que existen varios vacíos, ¿no?, en nuestra cultura para el manejo de tecnologías, y a veces eso se ve reflejado, por ejemplo, con la disposición que tiene el gobierno para poder fomentar el crecimiento de estas tecnologías o la implementación de estas. Por ejemplo, uno de los datos que nosotros sacamos es que de todo el PIB que se ha recaudado para el año 2018, el 5% solamente está destinado al área de comunicación y telecomunicaciones. Entonces, y esto está por debajo, por ejemplo, de otras áreas como agricultura, silvicultura, caza y pesca, o por ejemplo, extracción de minas y canteras. Entonces, realmente esto le da una postura al gobierno de que tal vez la parte digital no es una de sus prioridades, tal vez en este momento, ¿no? Sin embargo, le da un porcentaje, pero muy bajo. Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees que este cambio digital debería empezar desde, como tú mencionabas, la ley 164 y la creación de otras leyes de protección de datos más específicas, o tal vez desde la parte de las instituciones financieras, un poco culturizando a las personas para el uso de estas plataformas? ¿Por dónde crees que debería comenzar este cambio digital? Es una buena pregunta y comparto contigo en el que el presupuesto refleja mucho la prioridad que tiene el gobierno, a pesar de que en la Constitución del 2009, que la tenemos desde el 2009, la tecnología se considera una prioridad. Es decir, el gobierno, digamos, se obliga a impulsar y promover el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos ya esa previsión que no había en otra constitución, por ejemplo. Entonces, a partir de eso nacen este tipo
de regulaciones que han sido precarias, pero tienen un marco, ¿no? Regulatorio y a partir de ahí debería ser impulsado. A ver, en los últimos 14 años, digamos, del gobierno, el primer, o sea, todo el gobierno que ha sido del MAS, han habido avances importantes, hay que reconocer, como este plan de implementación del gobierno electrónico, ¿no? O el tema del software libre y demás. Ha habido avances, pero claro, no son al nivel que muchos esperaríamos. Pero no solamente tiene que venir del gobierno, porque si nosotros esperamos, particular, y esto te lo digo muy personal, ¿no? Muy en forma de ver las cosas, si nosotros esperamos que el gobierno empiece a educar, empiece a aplicar las tecnologías y a invertir más, a darse cuenta algo tan básico de que, a ver, si tú basas tu economía en recursos naturales, estos se van a acabar. Pero si tú basas tu economía en la economía digital, como están haciendo muchos otros países, es inagotable. Estamos hablando de constante innovación, de poca inversión en comparación a lo que implica, no sé, pues de abrir un pozo para sacar gas, ¿no? Y simplemente, no sé, una app, ¿no? Así de simple, esas son las diferencias en la economía. Hasta que el gobierno se dé cuenta de eso, pucha, nuestra sociedad se quedó relegada. Entonces, por eso creo yo que es súper importante el rol que cumplen las empresas. En este caso, hablando de fintech, los bancos, ¿no? Las entidades financieras, tal vez otros emprendimientos. Si yo tengo un emprendimiento y estoy habilitando pagos automáticos que no en una plataforma, ¿no? Digital y estoy educando a mis clientes, estoy contribuyendo a este desarrollo. ¿No? Creo que es importante hablar de los diferentes sujetos que somos parte de esta sociedad. Entonces, como estudiantes, como docentes, como docente yo siempre trato de hacer eso, ¿no? De educar desde el punto de vista digital y todo lo que se viene. Entonces, ahí el rol fundamental de las instituciones y de las empresas creo que es lo que nos va a llevar a innovar, porque el momento en que el gobierno vea, digamos, de que es esto un tema latente, una tendencia, una necesidad, pues vamos a impulsar esos cambios, ¿no? Si empezamos a hinchar como sociedad que protección de datos, protección de datos, protección de datos, de repente ya sea un asunto importante, ¿no? Eso que mencionas es muy importante porque justamente estamos viendo, hay dos enfoques, ¿no? De cómo pasan las cosas en cuestión de tecnología. Un enfoque de oferta, que alguien crea un producto, un servicio y crea automáticamente su demanda. O puede ser que la demanda comienza a pedir ciertas características, ciertas regulaciones y aparece la oferta, ¿no? En este sentido, lo que tú dices, si es que los usuarios comenzamos, digamos, a hacer lobbying, comenzamos a pedir más derechos digitales, hemos visto que el rol de las organizaciones evangelizadoras, por así decirlo, ¿no? De derechos digitales tiene un papel fundamental, ¿no? Ahí está Bolivia Verifica, digamos, que creo que es una iniciativa ciudadana, ¿no? ¿O estoy equivocado? Para verificar. Sí, me parece que sí. Sí. El tema de las fake news es importante ahí. Claro, estas organizaciones lo que hacen es un poco moldear las características de la demanda. ¿Cuál crees que es el apoyo que hay del gobierno hacia este tipo de organizaciones, estas comunidades? No hay apoyo, ¿no? Ninguno, no hay ni financiamiento, ni espacio, ni promoción, no. Realmente utilizan el tema de Bolivia Verifica cuando se está atacando al gobierno y no es verdad, digamos, Claro. ¿no? Y pues decir algo cuando les conviene, ¿no? Claro. Pero apoyo no hay. Por ejemplo, desde mi experiencia personal, yo tengo una startup, ¿no? Que es Status, esta plataforma jurídica, y no hay regulación para startups, no hay promoción para startups, ¿no? No hay para nada. En cambio, les doy el ejemplo de Israel, ¿no? Su gobierno electrónico se ha enfocado en fomentar startups, en impulsarlas, en promoverlas. Entonces ahí es mucho más sencillo porque no estás haciendo tanto trabajo administrativo, sino que simplemente estás impulsando a que crezca un sector privado para que otros desarrollen capaz lo que el gobierno no está pudiendo, ¿no? Pero acá tampoco hay eso. No existe regulación específica o que promueva, digamos, emprendimientos tecnológicos.
no sé, hay tantas formas, ¿no? Estas incubadoras que hay en otros países, es sumamente interesante, pero acá el gobierno no está apoyando. Entonces, ¿qué tiene que hacer una startup o un emprendimiento tecnológico? Pues educar a su segmento. Y esto lo estoy viendo en carne propia, porque lo que tú hablabas de oferta y demanda también se aplica al revés. Cuando tú estás haciendo un servicio tecnológico y la gente no lo conoce, no valora, o sea, uno conoce su valor, más bien, es algo disruptivo, ¿no? Estamos hablando de algo disruptivo y eso requiere educar a tu público, educar a tus clientes primero, ¿no? Antes de que te puedan demandar tus servicios. Entonces es un desafío para los emprendimientos y para todas las personas que están en esto, pero me parece importante hacerlo, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo, como te digo, ese es el rol que uno puede asumir si es que quiere ver un cambio, ¿no? A esperar a que el gobierno haga algo. Exacto, y una de las cosas, por ejemplo, mencionando lo que tú decías justamente ahora, Esteban nos decía ayer de que tal vez uno de los problemas por la que no se le da mucha importancia a estas herramientas digitales y a la importancia de datos, por ejemplo, es que muchas personas que están en los cargos jerárquicos públicos, por ejemplo, uno que no conocen de este tipo de tecnologías, todo su alcance. Y él mencionaba que existe, por ejemplo, un miedo de la implementación de esto porque desconocen, ¿no? Porque justamente hay que invertir tiempo para estudiarlo, para ver hasta dónde alcanza, dónde están tus derechos, hasta dónde puede alcanzar mi marco de acción con estas políticas. Entonces, ¿tú crees que tal vez partiría, como mencionas, desde de que estas personas empiecen a conocer mucho más, interiorizarse mucho más, para que ellos puedan tener mayor apertura a estas tecnologías? Por decirte, si el presidente del Banco Central tuviera la oportunidad de manejar blockchain o bitcoins, tal vez el mercado tendría más apertura porque él ve que es factible. Entonces él dice, pero esto se puede replicar a nivel local. Entonces, ¿tú crees que esto partiría desde que ellos empiecen a interiorizarse más? Totalmente, totalmente. Te cuento una anécdota, o sea, esto me entero por gente que ha trabajado ahí, ¿no? El momento en el que, por ejemplo, se solicitó que PayPal ingrese a Bolivia, o sea, que sea válido en Bolivia, la entonces directora de la ASFI dijo, no, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no conozco y no, aquí solamente moneda de curso nacional, ¿no? La moneda tradicional. Entonces, no entró ni PayPal ni criptomonedas, justamente no sale esta resolución del Banco Central que prohíbe cualquier tipo de comercialización de criptoactivos e incluso este tipo de plataformas como PayPal que se utilizan en todo el mundo, ¿no? Que son muy prácticas, muy Claro, útiles. Y ante el desconocimiento, ante el miedo probablemente de que, puta, no sé, mejor no me meto a regular esto, porque ¿qué pasa? Y te lo digo desde una percepción de alguien que ha trabajado para el gobierno años, o sea, que es sí, funcionaria pública, la gente de adentro tiene pánico de ser procesada por responsabilidad, de tener claro. responsabilidad pública, ¿no? Entonces, si haces algo que está mal, que no sabes, que te vas a meter, no sé, pues a algo desconocido, y el día de mañana tú pierdes tu trabajo, porque es así también la función pública, es tan poco gratificada, es tan poco reconocida. Respaldadas, Sí, reconocidas. no. Y hay gente muy capaz, pero no dura ahí, no dura ahí adentro porque no es aprovechada, digamos, ¿no? Sus conocimientos, su capacidad no es aprovechada, son otras cosas las que te pisan ahí. Entonces, es bien complicado que alguien se ponga la camiseta, digamos, y diga, ok, hagamos algo por este gobierno, ¿no? Y que gente interesante lleve a cabo proyectos. Pero es muy poco y es esa falta de conocimiento. Y bueno, eso tal vez tiene su origen en un problema más grande que podríamos discutir, pero que no va mucho al tema y es la forma en la que se escogen a las personas en la función pública, ¿no? Claro, sí. Entonces sí, totalmente cierto, Daniel, tiene que ver con eso, con las mismas oportunidades. Una pregunta de cierre un poco. Tú mencionabas el caso de Israel, ¿no? Que el trabajo que hacen es genial, que juntan universidad, aceleradoras, inversores y empresa privada, pero hemos visto que el rol del gobierno es más activo, ¿no?
una de las conclusiones que hemos venido manejando es que hay ciertos elementos, pero necesitan más interacción entre ellos, ¿no? Eh, Desde el punto de vista del gobierno, ¿a qué actor, a qué ministerio, a qué agencia estatal tú apuntarías que necesita actuar ya para mejorar un poco este ecosistema, para que la gente tenga más conciencia de sus derechos digitales, para que para que se comience a mover este tema de cultura digital, que es la primera gran barrera que hay que vencer? Creo que son dos instituciones fundamentales. La primera es la GETIC. La GETIC, quien está liderando la implementación de gobierno electrónico. De hecho, creo que hay varios proyectos que están pendientes ahí que tienen que salir. El tema de la línea digital, la interoperabilidad con las otras instituciones públicas, ¿no? Todo este tipo de cosas lo está viendo la GETIC y está llamada a educar primero, ¿no? Ujú. Pues puede ser la TSIP, que está como certificadora más que nada, pero que tiene, digamos, ocupa un espacio interesante que podría ser aprovechado, ¿no? El tema de la TT, por experiencia te digo, es un poco más complicado porque tiene muchas funciones, ¿no? Es más un regulador de servicios, o sea, de operadores de telecomunicaciones, de TIC, de operadores de transporte, de operadores postal. Entonces a veces se cree que la TT hace muchas cosas, pero en realidad tiene otras funciones, ¿no? Entonces realmente creo que es la GETIC. Y si me hablas exactamente de protección de datos, no hay una institución. O sea, si ahorita está una norma, digamos, este reglamento de datos que mencionábamos, no hay una autoridad que tenga esas funciones. Porque el tema de la GETIC es otra cosa, la ATT es otra cosa. Tendríamos que hablar de una nueva entidad que regule el tema de protección de datos, ¿no? Específicamente. Y eso obviamente es plata, implica varias cosas, ¿no? Porque también atribuirle más funciones a entidades que apenas pueden con las tuyas, sinceramente, Claro. va a ser un fracaso, ¿no? Va a ser un fracaso. Entonces, en materia de datos sí tendríamos que hablar de otra institución, pero en educación, pues ya hasta el Ministerio de Comunicación debería estar educando. O sea, Claro. de verdad, Claro, hay tantas instituciones que podrían estar educando, ¿no? sí. Educación, bueno, ministerios. Pero principalmente la GETIC creo que habría que impulsar. Una pregunta más tenía, basado en la experiencia que has tenido con la startup, ¿qué modelos de negocio crees que que ya tienen el panorama legal claro para avanzar? Por ejemplo, se me ¿Qué ocurre, modelos? nos decía Mónica Beltrán, la gerente de la Boliviana Cia Cruz, que están ellos bastante interesados en el InsurTech, ¿no? Que están viendo la forma de procesar, de automatizar sus procesos y ofrecer ya seguros por canales digitales, ¿no? Hemos visto también que hay procesadores de pago que ya pueden funcionar, ¿no? ¿Cuál, qué otro modelo de negocio crees que puede dar con el ambiente legal que tenemos? Con el ambiente legal. Lo que pasa es que creo que es muy amplia tu pregunta, ¿no? Hay tantos modelos de negocios que podrían aplicarse. Pucha, seguros, temas financieros, la industria legal, por ejemplo, es también un espacio importante donde se puede ir aplicando la tecnología. Ahora se puede innovar. Claro, donde se puede innovar muchísimo. A ver qué más en la educación. En la educación creo que ahora hay plataformas educativas interesantes, bueno, pero no es tan lucrativo. Fintech. La educación, ¿no? No es tan educativo. A ver qué más, qué otras industrias pueden ser. La industria de la información, ¿no? Los periódicos, por ejemplo, necesitan reinventarse completamente. Am, Y en la industria en tu creo que emprendimiento, también. ¿con qué Mm. barrera legal te has encontrado? ¿Con qué marco que está subdesarrollado te has encontrado que un poco ha frenado tu emprendimiento? ¿Te refieres a normativa, cierto? Sí. ¿Qué normas? Muchas. Lo que pasa es que no están adecuadas. Entonces, por ejemplo, ahí yo me permito obviar algunas cosas. Ponte, la norma dice que necesitas la aprobación de la alcaldía de tu local, ¿no? Pero mi es digital, entonces no lo necesito, ¿no? Hay cosas que, digamos, se pueden ir adaptando y alguien que venga a reclamarme, pues
Tal vez como abogada sí tengo cómo defenderme, pero hay muchas personas que están emprendiendo que no conocen este marco legal, ¿no? Pero que hay que conocer nomás porque nuestras normas están ahí para todos, ¿no? Es obligación de nosotros conocerlas. Entonces, para los emprendimientos, realmente una de las barreras legales más difíciles es la burocracia. O sea, no es tan siquiera es normativo el problema. Los requisitos, por cuánto tardas en abrir un emprendimiento, el tema tributario, que es elevado, ¿no? Mm. Son, creo yo, otro tipo de limitaciones más que normativas solamente, sino institucionales, ¿no? Con todas las instituciones que te tienes que enfrentar para poder operar legalmente. Y este es un típico problema que nos ha llevado al informalismo, ¿no? Nadie quiere ser formal, nadie quiere registrarse, nadie quiere pagar impuestos, porque es un problema. Hay un error que puedas cometer y de aquí a 3 años te va a llegar una multa de no sé cuántos UFs, ¿no? Entonces es, creo yo, una cuestión bien cultural también, bien cultural, más que legislativa, más que normativa, en ese sentido. Súper, muchas gracias Mariana. Dani, no sé si tienes alguna pregunta adicional. Sí, quería preguntarle una cosita más a Mari. Una de las cosas que, por ejemplo, hemos visto que justamente tú mencionabas es este miedo a que cuando se implemente algo, después algunas de estas personas que han sido parte de un comité para ponerlo a prueba o a instalarlo, y entonces sean juzgadas, sean evaluadas y después, bueno, vengan procesos. Entonces, una de las cosas que se habló un poquito ayer también era de que hay la posibilidad de crear una especie como de sandbox, o especie, un lugar así en el que tenga límites de acción y tal vez todas las personas que quieran implementar algo antes de aplicarlo en el mercado, entonces primero se aplique como en este pequeño lugar de prueba. Entonces, ¿tú crees que tal vez este tipo de propuestas puedan mejorar un poco el perder el miedo a las instituciones o tal vez a los emprendedores? Sí, de hecho, o sea, creo que sería genial, ¿no? Por ejemplo, hay métodos como el design thinking, que ahora está, digamos, revolucionando un poco esto, de que solucionas un problema y haces un prototipo, ¿no? Y ves si el prototipo funciona para recién aplicarlo. Pucha, pero que el gobierno haga eso está más difícil que aplique la tecnología, porque son muy didácticos, muy nuevos, que a veces no se implementan, ¿no? O sea, de hecho es una buena solución. Realmente creo que es una buena solución hablar de prototipar primero algunas cosas, ¿no? Y una vez sean aprobadas por alguien más, por la entidad, por el ministerio, lo que sea, un poco para que la gente se sienta respaldada, me parece maravilloso, ¿no? Pero son metodologías que a veces no las puedes implementar. Yo he tratado en los años que trabajo en la TT a veces cambiar un poco la forma en la que se mueven las cosas. Puta, pero son así estructuras tan, ¿no? Tan Tan arraigadas. tradicionales. No, así se hace, ¿no? Claro. Siempre hemos hecho así. Esa respuesta a mí me desesperaba, ¿no? Pero es que siempre hemos hecho así. Y eso no quiere decir que esté bien. ¿Por qué no podemos hacer las cosas un poquito diferentes? ¿No? El mundo ha cambiado. Nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Pero no, ¿no? Cuesta bastante. Y sería genial, por ejemplo, ¿no? Hablar de incubadoras, hablar de así, de espacios donde se pueda, probar realmente nuevas cosas. Sería genial, pero bueno. Así estamos, así que desde el lugar en el que ocupamos, ¿ustedes están estudiando, están terminando de estudiar? ¿O ya están afuera, están con un proyecto aparte? Bueno, de hecho, esta investigación que nosotros estamos haciendo es parte de nuestra tesis para el posgrado, para la maestría. Ah, Entonces, ya. lo que queremos justamente es ver qué tan precario está el sistema, cómo se encuentra, qué dificultades, tanto normativas, regulatorias, o también, como tú mencionas, de un poco de la actitud que tienen las personas frente a las nuevas tecnologías, se encuentran en nuestro medio. Entonces, por ahí más o menos va la investigación. Ah, ya, perfecto. ¿Cuál es la maestría que están tomando? Gestión financiera. Ah, qué interesante, qué bueno. Entonces ustedes son ingenieros financieros.
Eh, venimos de diferentes carreras. Sergio viene de una carrera nueva de la Católica, que se llama, creo, ¿cómo se llamaba? El edificio de la EPC. Ya. De ahí, de creación y desarrollo de empresas salí. Ah, ya. Y Dani de ingeniería comercial. Ah, ya, mira qué interesante. Sí, Qué bueno. justamente esta investigación la hemos hecho porque faltaba información, ¿no? Porque tienes pedacitos de información, pero no hay información concreta de este campo en específico, el fintech, ¿no? No hay. Y hay mayormente información estadística, pero necesitamos información cualitativa, ¿no? Una vez Claro. en el ambiente emprendedor, digamos, hay muchas ideas, te respalda un poco el hard data, digamos, la estadística, pero falta todavía este componente un poco sociológico, ¿no? De decir la cultura, la cultura del usuario, la cultura de las autoridades y cómo influye esta cultura. El gobierno debería tomar ciertas acciones, pero no las hace mayormente por un tema cultural, ¿no? Hay recursos, hay profesionales capacitados, entonces ese es el valor que queremos dar y es justamente el valor que nos has dado en esta charla, por lo cual estamos muy agradecidos. Qué bueno, me alegra mucho. Y mira, antes de que se me vaya, ahorita que estás hablando, me acuerdo hay un estudiante en la Católica que está haciendo su tesis sobre un poco medios de pagos electrónicos, ¿ya? Y ha encontrado que uno de los problemas que tiene nuestro país es que la regulación que tiene ASFI, les podría pasar un poco estas normas, es que los requisitos para habilitar una entidad financiera son demasiado altos, ¿no? Que evitan que haya nuevos emprendimientos financieros, porque tienes que tener así un capital enorme, ser entidad financiera, cuando en otros países ni siquiera necesitas ser entidad financiera, ¿no? Puede ser una sociedad, de hecho está prohibido que sea una unipersonal, o sea, está bien tener como requisitos importantes porque vas a administrar dinero, pero son demasiado altos incluso comparados con Europa. Entonces eso es una limitante para nuestro país de habilitar nuevos emprendimientos financieros, ¿no? Tal vez es un elemento también importante que podrían considerar. Les puedo también pasar el dato de este tesista que les puede explicar un poco qué es lo que está haciendo, ¿no? Que ha visto todos los métodos de pago en Bolivia y algunos limitantes ahí. Súper, te agradeceríamos mucho, Mari, que nos pases esa información porque igual es amplio el campo, hemos tenido que hervir los componentes, pero aún así, digamos, el principal objeto de esta investigación es presentar un marco de cómo está el estado de las cosas, el estado del arte, para cualquier persona que quiera emprender, ¿no? Porque ahorita, digamos, necesitas unos 10 codificadores, conocer un poco la norma y puedes lanzar ciertos modelos de negocio, ¿no? Pero a veces se te escapa algún componente que es clave, ¿no? Entonces queremos tomar una fotografía grande que les pueda ayudar a mapear. Muchas gracias, claro Mariana, que sí. por tu tiempo. Cuando gusten en temas de empresa. Muchísimas gracias, de verdad. Cosas. Un placer conocerlos y pues será un placer también ver su tesis. Me gustaría conocer sus avances y demás. Yo tengo la revista jurídica en Status donde me gusta publicar artículos de interés. No sé si ustedes igual en determinado momento quieren, por ejemplo, publicar su trabajo. Para mí es fundamental la educación digital. Entonces me va a encantar pues también difundirle el trabajo que están haciendo, ¿no? Y muchísimas gracias, estoy Mari. ahí, ya tienen mi contacto. ¿Ya? Gracias. Súper, Quería preguntarte una cosita más. Bueno, te comento que parte de la investigación que también estamos haciendo es que nos piden que podamos tener plasmado justamente algunos de los criterios que hemos hablado el día de hoy. Entonces queríamos saber si te podemos mandar un pequeño cuestionario para que justamente esta información que hemos hablado también quede plasmada en un cuestionario, en una parte de física digital, y eso lo podamos añadir a la tesis porque eso es parte del comprobante de que hemos realizado, digamos, la entrevista, ¿no? Para que no han grabado, ¿no? Hubiéramos grabado la reunión. El audio sí lo grabamos, el audio. Ya, eso tienes que avisar. Ya, porque entrevistas a una persona igual son datos personales, ¿no? Su voz, ¿no?
hablando de educación. Claro, es más para la transcripción y sacar. No, claro, claro. Está muy bien. Justamente esto les va a servir para redactar. Pero aparte, ¿quieren que yo redacte algunas respuestas? Hay algunas preguntas que son abiertas, ¿no? Para redacción, pero mayormente es como una escala Likert, de 0 a 5, digamos. 0 muy básico. Ah, ya, 5. ya, ya, ya. Ya, claro, no hay problema entonces. Sí, pásenme lo que necesiten y ni bien pueda, pues les devuelvo ya completado el formulario. Súper. Muchísimas gracias, Mari. Encantada de conocerlos. Gracias. Igualmente, Gracias, que estén feliz fin de bien. semana. Chao, chao. Igualmente, chao. Gracias. Chao.